Saludos virtuales, quien les habla la doctora Noelia Alfonso y seré su facilitadora de la asignatura electiva denominada Victimología, correspondiendo el día de hoy desarrollar los aspectos principales del tema 1, titulado Introducción a la Victimología. Al revisar la literatura especializada sobre los orígenes de la victimología, encontramos diversas informaciones. Algunas coinciden y otras no, de manera que para la información que presento a continuación solamente tomé los elementos comunes entre estas literaturas, que señalan los personajes, fechas y eventos principales de su génesis. Así pues, su nacimiento se vincula a la preocupación de algunos criminólogos y sociólogos por la víctima del delito, su personalidad y sobre todo su relación con el delincuente, constituyéndose en una de las disciplinas científicas más recientes que se ocupan del fenómeno criminal. Así se tiene que para el año 1940 es que se producen las dos primeras publicaciones sobre la temática. Un texto titulado Nuevos Horizontes Biopsicosociales Victimológicos, escrito por Benjamin Mendelssohn, y un artículo denominado Contribución de la víctima en la comisión de actos criminales, escrito por Hans von Hetting. Posteriormente, en el año 1948, este autor publica el libro titulado El criminal y su víctima. Seguidamente, en el año 1954, se publica el libro Relaciones psicológicas entre el criminal y la víctima, escrito por Henry Engelberg. Para el año 1956, Benjamin Mendelssohn publica su libro La victimología, celebrándose el primer simposio internacional sobre victimología en la ciudad de Jerusalén durante el año 1973. Finalmente, para el año 1979, se crea la Sociedad Mundial de Victimología durante la celebración del tercer simposio internacional de victimología llevado a cabo en la ciudad de Münster, Alemania. Hitos, pues, que permiten dar cuenta de la reciente data de esta disciplina científica. Ahora bien, pero ¿qué es la victimología? De acuerdo con González, se trata de una ciencia social multidisciplinar y multimetódica, cuyo objeto de estudio es la víctima, su personalidad, sus características biológicas, psicológicas, morales, sociales y culturales, así como el papel que desempeña en su proceso de victimización. Por su parte, Chirino afirma que la victimología estudia los factores que predisponen a ciertos individuos a tener más riesgos que otros de ser objetos de delito, analizando para ello la conducta de la víctima que pudiera tener relación con un incremento del riesgo de serlo. Esto lo podemos ver en nuestra vida cotidiana, siempre dentro de los grupos de estudios, de trabajo, del edificio o la zona, la comunidad en la que usted vive, personas que siempre las roban, que son las que siempre, me robaron el teléfono, me atracaron en la esquina, me quitaron el monedero, dejé el cuaderno puesto en el pupitre y se lo llevaron. Que uno dice, bueno, pero porque a esta persona siempre le ocurren estas cosas. Entonces quiere decir que ahí hay una predisposición para ser víctima. De acuerdo a los autores señalados, los factores que tienen incidencia en la victimología o en la victimización son situacionales, es decir, contextuales, geográficos, biológicos, la raza, la edad, el sexo, biográfico, si hay en la familia antecedentes psiquiátricos, de orden socioeconómico y dependiente de la percepción de capacidad de venganza. Es decir, aspectos o factores relativos a la personalidad
y también al estilo de vida, así como un medio circundante favorable, es decir, un medio familiar maltratante. Así cuando nosotros vemos las noticias en la televisión o revisamos las redes, encontramos que hay ciertos grupos etarios, zonas en las que se producen más eventos en los que hay víctimas. Es decir, que estos factores, por decir, por ejemplo, que son más en casos de grupos vulnerables como mujeres, niños, personas adultos mayores, en lo que tienen estos factores de predisposición, igual como señalaba anteriormente, una familia que es maltratadora o que es maltratante, hace que la persona se sienta con una baja autoestima, una condición insegura que la hace fácil presa para ser víctima. Y desde el punto de vista de protección civil, esas zonas de alto riesgo, por supuesto que las personas que viven allí es un factor situacional o contextual que propende a que ellas se conviertan en víctimas de desastres naturales por estar ubicadas en zonas que no son seguras. De allí que Quaresma enfatiza la importancia de la prevención victimal, afirmando que hay que enseñar a las personas a no ser víctimas. Casualmente anoche, cuando preparaba esta clase, me llegó por WhatsApp una imagen de la Policía Nacional donde alertaba que si uno se conseguía en la calle un niño llorando, indicando que estaba perdido y dando unas indicaciones para llevarlo a una dirección determinada, que no lo fuesen a llevar a esa dirección, sino directamente a la comisaría más cercana, porque se trataba de un engaño, para que cuando la persona fuese a devolver al niño a su supuesto hogar, fuese víctima de un delito. En cuanto al factor socioeconómico, los delitos de estafa y fraude tienen que ver con eso. Generalmente las personas que son ambiciosas, avariciosas o que tienen ese deseo de ganarse un dinero fácil, cuando se consiguen en la calle una persona desconocida que le ofrece un supuesto negocio ventajoso, lo aceptan y entonces son víctimas de este tipo de delitos, como es el ejemplo del famoso paquete chileno, donde la víctima es engañada, sorprendida según los teóricos en su buena fe, pero no hay tal buena fe porque el dinero fácil no existe, hay que trabajar. Entonces, cuando una persona se encuentra en una oferta de esa, automáticamente debe saber que se trata de algo ilegal y que por supuesto va a tener consecuencias. Más adelante, durante el desarrollo de la segunda parte de este tema y los temas subsiguientes, iremos ahondando en esos elementos que he señalado. Ahora bien, tenemos rato hablando de la víctima, pero ¿qué es la víctima? ¿Qué se entiende por víctima? Bueno, de acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas, se trata de la persona que ha sufrido una pérdida, un daño o una lesión en su persona propiamente dicho, en su propiedad o en sus derechos humanos, como resultado de una conducta que constituye una violación a la legalización penal nacional, es decir, a las leyes. Constituye un delito bajo el derecho internacional, es decir, los tratados y convenios. Constituye una violación a principios sobre derechos humanos reconocidos internacionalmente, o cualquier forma que implique abuso de poder por parte de personas que ocupan posiciones de autoridad política o económica. De esta definición tan amplia se desprenden varias cosas, pero por ahora solamente voy a señalar que de allí podemos clasificar los tipos de víctimas, los cuales veremos la próxima clase. Este concepto de víctima ha ido evolucionando y ampliándose, por lo que en la actualidad comprende además a los familiares o personas a cargo que tengan relación inmediata con la víctima directa, así como a las personas que hayan sufrido daños al intervenir para asistir a la víctima en peligro o para prevenir la victimización, entendiendo que la víctima puede ser un individuo o una colectividad, personas naturales o personas jurídicas.
Y en un sentido más extenso, también son consideradas víctimas las personas que han sufrido efectos de la guerra, enfrentamientos armados, catástrofes naturales o accidentes, pudiéndose entender por victimario aquel que por su accionar convierte a otro ser vivo en víctima, es decir, aquella persona que le inflige un daño o perjuicio a otro en un momento determinado, pudiendo tratarse de una o varias personas, las cuales pueden ser naturales o jurídicas. Esto lo podemos ver en que en un caso de fraude puede ser una persona la que cometa el fraude contra otra, pero también puede ser una institución, una organización. Un ejemplo patente de esto era en años anteriores se veía con frecuencia ofertas para compra de carros por plazos y luego de un tiempo la persona nunca pagaba y nunca obtenía el vehículo. En este caso, el sujeto activo de ese delito, es decir, quien estaba cometiendo el fraude, el victimario, no era una persona natural, sino una persona jurídica, es decir, una empresa. También podemos ver esto en los casos de urbanizaciones que han sido construidas en zonas de riesgo. Y obviamente cuando ha habido fuertes lluvias o otras condiciones meteorológicas, estas personas han sufrido pérdida parcial o total del inmueble o incluso hasta de la vida por causa de esa institución que irresponsablemente construyó esas viviendas en una zona que no era adecuada para eso. Ese sería otro ejemplo de cuando el victimario se trata de una persona jurídica y no de una persona natural. En relación al concepto de victimidad, asumiremos tres definiciones de esta categoría. En primer lugar, como la totalidad de las características socio-biopsicológicas comunes a todas las víctimas en general, que la sociedad desea prevenir y combatir sin importar cuáles sean sus determinantes. En segundo lugar, como el conjunto de factores que predisponen a una persona o grupo a ser víctima. Los factores que provocan victimidad son el hombre mismo, la sociedad y la naturaleza. En tercer lugar, como la predisposición de ciertas personas a ser víctimas, considerándose dos niveles de victimidad, uno individual referido a la víctima y uno conductual referido a la victimización, entendido esto como el proceso para convertirse en una víctima. En cuanto a la función de la victimología, podemos señalar que esta se manifiesta en tres grandes dimensiones. En primer lugar, la de orden legal, por cuanto esta ciencia fáctica estudia a las personas que han sufrido un daño como consecuencia de una acción ilícita, de un particular o de un funcionario. La segunda, de orden humano, la de una dimensión humana, ya que por cuanto la victimología tiene como objeto de estudio a la persona de la víctima. Y por último, la dimensión social, ya que comprende la reinserción social de la víctima y el beneficio colectivo de una necesaria recuperación de la confianza social, ya que a nivel individual es imprescindible la reintegración victimal, entendiendo por esto que cuando una persona es víctima de un delito o de un suceso catastrófico, requiere un proceso de readaptación y de reajuste a su vida cotidiana. Por ejemplo, en el caso de las violaciones, las mujeres que son víctimas de este delito sexual tienden a recuperarse lentamente en cuanto a volver a tratar con hombres e incluso a volver a tener pareja y hacer una vida normal.
Igualmente, las personas que han sido víctimas de desastres como el desastre del Limón, la tragedia del Limón, la tragedia de Vargas, en donde perdieron familiares, perdieron sus bienes, en un proceso de restitución, de restauración de la salud mental, emocional, física, de readquirir condiciones de vida. Entonces, todo esto tiene que ver con esa dimensión social de la victimología, que implica no solamente al individuo, sino a la comunidad en la que se inserta. Porque cuando pasan hechos lamentables, no solamente es víctima la persona que lo sufre, sino que también la sociedad se ve implicada en esto desde dos puntos de vista. Uno, que es la propia sociedad, sus condiciones políticas, legales, institucionales, culturales, las que forman criminales y forman víctimas, y dos, porque esos criminales y esas víctimas se producen en ese contexto de esa sociedad. De manera que a nivel comunitario es necesario devolver la civilidad, la fe en la cooperación, haciendo a la sociedad corresponsable frente a sus víctimas. Y aquí vale la pena entonces señalar el lema propio del área de seguridad en todos sus niveles, que es que la seguridad es tarea de todos. Y ya para concluir la primera parte de este tema, en esta primera clase del día de hoy, quiero señalar brevemente las relaciones de la victimología con otras ciencias. En la actualidad, la victimología es un área de conocimiento que se encuentra en auge y que se nutre de diversas ciencias y disciplinas, entre ellas la criminología, la cual estudia precisamente ese proceso de cómo una persona se convierte en criminal, porque una persona estudia las razones y los factores por los cuales una persona delinque. La psicología, que se dedica al estudio de los procesos mentales, sensaciones y percepciones, así como del comportamiento humano en relación con el medio ambiente físico y social que lo rodea. La psiquiatría, que se ocupa del diagnóstico, tratamiento y prevención de enfermedades mentales de carácter orgánico y no orgánico. La sociología, que estudia la vida social humana de los grupos y sociedades. Y el derecho, que regula el comportamiento del hombre en la sociedad. De modo que todas estas disciplinas interactúan y se retroalimentan para que la victimología pueda lograr su finalidad, que es lograr la prevención victimal y posterior tratamiento de la víctima y su entorno. Quedo atenta a sus preguntas.